Bueno, pues en esta ocasión, chicos, ¿qué tal? Vamos a platicar un poco acerca de cómo se interpreta una escala de valores. De hecho, para esto damos por supuesto, damos por sentado que ustedes han trabajado ya con las primeras actividades de este proyecto general de prospectiva, para lo cual, bueno, me voy a permitir abrir esta diapositiva en la que estoy tratando de contextualizar. En la sesión de hoy vamos a concentrarnos específicamente en esta tercera actividad, que es la interpretación de una gráfica valoral, y tenemos como antecedente aquí a la izquierda, en la parte inferior, la primera actividad, que es construye tu escala de valores, y en segundo lugar, la actividad que tiene que ver justamente con la gráfica de la escala de valores. Y posteriormente, bueno, si tuviéramos tiempo en la sesión de hoy, vamos a conversar acerca de los dilemas morales, los dilemas éticos, la diferencia entre unos y otros, y bueno, cómo se puede hacer una transición al respecto. Entonces, voy a abrir ahora justamente esta actividad. Voy a irme primero a la actividad número uno, que ya trabajamos en el pasado, y en la cual, bueno, como recordarán, la finalidad esencial era construir una escala de valores, ¿no? A partir de las referencias ambiguas que las personas tienen acerca de este asunto, de cuál es la diferencia entre la moral en cuanto a la ética, de cómo las personas actuamos en función de una u otra cosa, apelando precisamente a la moral o a la ética, ¿no? Entonces, bueno, en esta actividad, como ustedes recordarán, trabajamos justamente a partir de la noción general de los valores como un modo específico de conducta, es decir, la manera en que se guían nuestras acciones, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez que definimos qué eran los valores, cómo se comportan, eh, hicimos un ejercicio de dar definición propia a cada uno de a cada una de estas palabras bajo ese presupuesto, ¿no? Se trata siempre de una forma de actuar que a la sociedad le parece adecuada en función de los parámetros de cumplimiento de una relación armónica entre individuos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el primer paso para darle lugar a una escala de valores, precisamente tratando de poner a prueba nuestro conocimiento sobre estas palabras en esos términos, que eran justamente los valores. Entonces, para esto, recordarán, hicimos uso de una guía de interpretación, de medición de nuestros valores, para determinar justamente si conocíamos lo que debíamos conocer acerca de esto, tomando como referencia una serie de definiciones que denominamos validadas y que tienen que ver con definiciones que, bueno, ya están aceptadas, publicadas de alguna manera en algún editorial, en este caso por la propia universidad, en el repositorio de tesis doctorales, ¿no? Y bueno, una vez que ustedes determinaron si utilizarían una escala de 11 elementos o de 6 elementos para establecer el nivel de comparación viable entre sus definiciones y las definiciones validadas, pues eso se habrá convertido en una evaluación numérica, ¿sí? Cuantitativa. Entonces, esta es la opción de 6 elementos, de 10 a 0, en función del parecido que hubiera tenido su definición con la definición validada. Después, bueno, estos mismos 43 conceptos, que son los valores con los que estamos trabajando, los estructuramos, los organizamos de acuerdo con una escala en la que, si lo vemos en términos, perdón, aristotélicos, habríamos dividido los valores en valores superiores, valores intermedios y valores inferiores, y siguiendo o dándole un grado más fino, de acuerdo con la perspectiva del pragmatismo, organizaríamos estos valores en 6 familias que van de lo imprescindible a lo prescindible, de manera que, bueno, de manera completamente libre, ustedes habrán elegido a qué valor de los 43 le daban la primera posición, cuál la segunda, cuál la tercera, hasta llegar al número 43, y cómo, en función de su propia apreciación, habrían determinado hasta dónde eran imprescindibles, muy importantes, importantes, relativamente importantes, poco importantes y prescindibles.
Y después hicimos también una evaluación de responsabilidad en la medida, bueno, para tratar de medir, mejor dicho, en qué cantidad nosotros nos apegamos a un comportamiento idóneo respecto de estos valores o no, para lo cual también hicimos uso de una escala de 11 elementos o de 6 elementos. Y eso nos permitió llegar, como recordarán, a esta serie de tablas, 6 tablas, una por familia, una de valores A, B, C, D, E, F, o imprescindibles, muy importantes, importantes, relativamente importantes, poco importantes y prescindibles, en la que nosotros hacemos notar justamente la evaluación que obtuvimos por concepto de información, la evaluación que obtuvimos por concepto de responsabilidad, la suma, el promedio y un nuevo orden resultante justamente en función del predominio que nuestro desempeño puede tener hacia la información o hacia la responsabilidad. Entonces, esto fue básicamente el contenido de la primera actividad. Una vez que ustedes obtuvieron este resultado, pasamos a una segunda actividad que consiste en graficar la escala de valores. Entonces, en estas gráficas, que son 6 lineales y una polar, que desde luego ahora les explicaré un poco cuál era la relación, partimos justamente de las definiciones validadas, o sea, no estaban en la primera actividad, justamente para que en el momento en que cada uno de nosotros definió sus propios valores, lo hicimos de una manera completamente ajena a cualquier fuente de información que pudiera viciar lo que el día que hicimos la evaluación sabíamos respecto de esos valores. Es decir, recordarán, no le preguntamos a nadie, no consultamos a ningún experto, no buscamos en ninguna bibliografía una definición para ponerla como nuestra, sino que escribimos lo que simplemente nosotros calculábamos que debía significar esa palabra. Y después la confrontamos para llegar a los resultados que ya platicamos con las definiciones validadas que aparecen aquí en estas tablas en la columna de noción y en función de la cual hicimos precisamente la evaluación de información. O sea, en la medida en que se parecían o no nuestras definiciones, pues obtuvimos una cuantificación determinada. Las otras dos columnas, recordarán la de excesos y vicios, tienen que ver con los desempeños propiamente de los valores, en función de lo cual nosotros obtuvimos la segunda calificación por concepto de responsabilidad y en la que, bueno, los resultados desde luego son subjetivos y son variables en función de cómo cada uno de nosotros reflexionamos al respecto. Sin embargo, bueno, vale hacer la observación una vez que ya pasamos de esta actividad, cómo en algunas de las definiciones ustedes se percataron de que había palabras que tienen un uso común fuera, digamos, de lo que debería ser considerado como un valor, como ocurrió con el orgullo, como ocurrió probablemente con la honestidad, que terminan confundiéndose con otras palabras o con otros conceptos. Entonces, esto ya lo aclaramos en esa primera actividad y bueno, pasamos justamente a la cuestión de la interpretación, no sin antes recordarles que la parte teórica del ejercicio parte justamente de esta idea de que una vez que nosotros llegamos al mundo, que nacemos biológicamente, que hemos sido traídos al mundo a partir de un parto biológico, iniciamos este camino, o sea, por la vida, con una ignorancia total y con una falta total de responsabilidades en la medida que somos recién nacidos. Pero como a partir de ese primer momento, de ese alumbramiento, empieza una especie de carrera hacia el porvenir en donde vamos acumulando información y vamos acumulando responsabilidad, de manera que si lo logramos hacer de manera armónica, llegará un momento en el que, así como una madre biológica nos dio a luz, una madre espiritual nos dará a luz en el sentido intelectual, lo cual nos acercaría justamente al ámbito de desempeño ético, ¿no? Entonces, estas definiciones ya las hemos revisado en presentaciones anteriores y la idea de las gráficas es que trataremos de darle una forma personalizada y lo más objetiva posible que se pueda a cómo nos estamos acercando de ese parto biológico a un hipotético parto filosófico. Es decir, que lo que acá en las diapositivas anteriores es una idea intuitiva
de cómo se conforma el liderazgo ético. En este ejercicio de prospectiva estamos tratando de hacerlo de una manera más cercana a nuestro desempeño particular a fin de empezar a obtener algunas respuestas de cómo mejorar, ¿no? Entonces, para esto, técnicamente utilizamos este formato de gráficas lineales en las que, en función de las tablas que ya revisamos en la actividad anterior, nosotros vamos a obtener una mancha visual, por decirlo de algún modo, que ocupe alguno de los espectros que están mostrados en la gráfica. Y entonces esto nos dio por resultado una serie de gráficas lineales, 6 gráficas lineales, en las que con base en las tablas anteriores obtuvimos una serie de resultados, ¿no? Independientemente de que cuando hicimos nuestra primera clasificación valoral, nosotros libres, subjetivamente pensamos que había una prioridad determinada para los valores, de manera que en el grupo A los imprescindibles empezarían de acuerdo con como se ve con esta lista, y luego del ejercicio de introspección o de reflexión, y habida cuenta de que los números naturalmente van cambiando valor a valor, obtuvimos un orden resultante que es un primer contraste entre lo que nosotros imaginábamos como nuestra escala valoral, o sea, lo que nosotros creíamos, y cómo el desempeño nos va demostrando que que puede haber una realidad distinta. Es decir, que no es lo mismo el creer cómo son las cosas que darnos cuenta de las evidencias. Entonces, así realizamos nuestras 6 gráficas lineales en las que, de acuerdo con la escala decimal en particular, nosotros fuimos colocando cada uno de los valores en función del dominio de la información que poseemos de ellos y de la responsabilidad con la que lo llevamos al campo de aplicación. Y entonces, bueno, obtuvimos estas gráficas lineales que posteriormente tendrán una proyección en la gráfica polar. Entonces, así lo hacemos con cada uno de los grupos, en donde, por ejemplo, nos podemos dar cuenta de que no tiene que haber necesariamente la misma cantidad de valores en un grupo que en el otro, pero bueno, en cualquiera de los casos vamos haciendo la consignación respectiva de dónde quedan configuradas las manchas visuales de los valores, ¿no? Entonces, como podrán observar, una vez que he pasado ya del grupo A al B y al C, independientemente de que en la gráfica lineal correspondiente simplemente se refiere a cada uno de los grupos, la gráfica polar hará referencia a los 6 grupos y lo único que va cambiando es el segmento en el que vamos colocando lo correspondiente a cada gráfica lineal. Entonces pasamos así del grupo C al grupo D, aquí con la observación de que si la gráfica lineal en cada uno de los casos tiene 10 elementos, 10 numerales, en consecuencia la gráfica polar tendrá que haber 60 porque deben caber las 6 gráficas lineales o lo correspondiente a las gráficas lineales para su proyección en la gráfica polar. Entonces, del mismo modo, llegamos al grupo E, que es el penúltimo, y finalmente al grupo de los valores prescindibles, que es la letra F, ¿no? Y entonces cuando unimos las gráficas lineales en la polar, lo que obtuvimos es esto, ¿no? Como explicaba yo hace un momento, lo que en cuestiones teóricas era solamente, digamos, el planteamiento expositivo de que el sujeto, habida cuenta nuestra perfectibilidad, nos vamos haciendo hacia un lado o hacia el otro en el sentido de la información o la responsabilidad, y que a la mayor parte de la humanidad le implica que nunca logrará trascender de las líneas de demarcación. En el caso de quienes se calcula están en el camino del desarrollo profesional, no necesariamente profesionista, pero sí siempre profesional, habremos de llegar a este hipotético parto filosófico, y resulta importante saber cómo es que lo estamos haciendo, es decir, cómo nos estamos acercando a esa posible posición de liderazgo y de reflexión ética, como para que justamente en razón de los señalamientos que nos hace el trabajo, pudiéramos nosotros justamente advertir qué cambios probables deberíamos hacer en nuestro desempeño. Y entonces, bueno, llegamos justamente al término de esa segunda actividad, de la cual, bueno, pues ahora podemos decir, ya que hemos concluido esta segunda actividad,
que, bueno, mayormente algunos se habrán dado cuenta que o fuimos muy permisivos con nosotros mismos o nos tratamos de una manera un poco dura, pero finalmente es la materia prima con la que vamos a dar lugar a la interpretación. Entonces, esta interpretación justamente va a consistir en establecer una especie de diálogo con el trabajo para nosotros advertir cuál es el camino que podríamos seguir hacia la siguiente etapa de la prospectiva. Entonces, bueno, les leo literalmente lo que dice aquí. Dice, hemos llegado a la etapa donde vamos a interpretar los datos de nuestras gráficas, lo que nos ayudará a percatarnos de cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles. Ahora, para eso, observen ustedes el cuadro de la siguiente diapositiva, donde les muestro 5 niveles de desempeño con sus descriptores y sus correspondencias de la imagen que probablemente proyectamos hacia los demás, tanto en lo que se refiere a nuestra información como en lo relativo a nuestra responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? En las gráficas lineales, recordarán ustedes, en la parte marginal superior y derecha de cada una de las gráficas lineales, no así en la polar, aparecían una serie de números romanos y de letras minúsculas y minúsculas primas y naturalmente que a la hora de colocar la mancha visual de los gráficos de acuerdo con las tablas correspondientes, esa mancha correspondía más o menos a los números romanos y a las letras minúsculas a las que hago referencia. De manera que para poder interpretar, para poder llegar a la etapa de interpretación de la gráfica, lo que tenemos que hacer ahora es leer con cuidado qué es lo que significa cada uno de los números romanos, que como dice aquí la tabla, se refiere al nivel de desempeño en el que me encuentro, perdón, y que va de mejora continua a reinserción. Naturalmente que en la mejora continua, tal como dice el descriptor, dice, cuento con los más altos niveles de desempeño, tanto en lo informativo como en su uso responsable. Lo único que debo hacer es mantener un desenvolvimiento constante y así, o sea, paulatinamente, conforme vamos avanzando en los números romanos, el descriptor del nivel de desempeño nos va señalando que vamos de hacerlo muy, muy bien a hacerlo bastante mal. Y eso, que bueno, eso obviamente lo vamos a tratar de interpretar en función de las cifras con las que nosotros mismos fuimos alimentando desde la primera etapa y que simplemente representamos gráficamente en la segunda. Entonces, querría decir que si mis números están entre el 8 o el 8,5 y el 10 en la mancha visual de cada una de las gráficas, eso debería ser equivalente, en principio, a contar con los más altos niveles de desempeño. Como que si la gráfica quedó del 6 o de, perdón, sí, del 6 al 8 o al 7,5, implicaría que tenemos atributos suficientes para desarrollarnos de manera conveniente, pero que probablemente no lo estamos potenciando como debería ser, ¿no? Y así, en el caso del reencauce, ya nos habla de un desfase notorio entre nuestras cualidades y el desempeño que estamos teniendo, para llegar a un nivel de reingeniería en donde la evaluación es más bien adversa y viene, digamos, acompañado de la advertencia de que o hacemos un cambio radical o nos vamos a ver en problemas para un desempeño profesional adecuado, hasta en nivel de reinserción, en donde pues prácticamente estaríamos advirtiendo que ese desarrollo está resultando casi imposible. Ahora, a estos niveles de desempeño con los números romanos le deben acompañar un par de letras minúsculas que se refieren a la imagen que hipotéticamente proyectamos sobre los demás si es que hay una correspondencia justamente con los niveles de desempeño que nosotros mismos hemos declarado. De manera que, bueno, si nuestra gráfica en cada uno de los grupos, cada una de las gráficas lineales, nos dijera, por ejemplo, que todos los puntos de la gráfica quedaron registrados entre el 8 o el 8,5 y el 10, eso implicaría que naturalmente nuestro desempeño no debería ser otro que el de la mejora continua y que la imagen que estamos proyectando sobre los demás es necesariamente la de una persona culta o la de una persona con las suficientes cualidades de líder y que los demás lo reconocen.
Y lo mismo para potenciación, que sería una persona que está en el nivel de potenciación, hipotéticamente debería ser ubicada, identificada como conocedora y como confiable, mientras que la persona que estuviera claramente en el nivel de reencauce sería identificada como una persona típica, con un manejo típico de la información, es decir, multitudinario y con una personalidad de liderazgo anónima, cuando en el caso de la reingeniería, esa imagen ya estaría más proyectada hacia la imagen de una persona inculta o desubicada en cuanto a la responsabilidad, para terminar, en el caso de la reinserción, con una clara imagen de ignorancia y de ser una persona antisocial. Ahora, si fuera el caso de que sus gráficas quedaran así en cada uno de los grupos, porque esto es una gráfica por una interpretación por grupo de la A a la F, en el que claramente todos los números quedaran en ese número romano, todos los elementos de la gráfica, todos los valores quedan registrados en un solo número, casi casi tendríamos solamente que confirmar que efectivamente estamos de acuerdo en que ese es nuestro nivel de desempeño y de que esa es la imagen que proyectamos. Ahora, si en esta circunstancia nosotros no estuviésemos de acuerdo con que ese es el nivel que estamos, que más bien no es la imagen que estamos proyectando, entonces, bueno, tendríamos que repensar si el ejercicio fue realizado adecuadamente desde el principio. Y entonces ahí pues, saldrá un poco a la vista si nos evaluamos con demasiada indulgencia o si por el contrario fuimos demasiado rudos a la hora de hacer el ejercicio, ¿no? Ahora, lo más habitual, sin embargo, es que haya combinaciones entre números romanos y letras minúsculas. Y como podrán ver en este ejemplo, mientras de los 6 grupos que muestra la gráfica, lo cual no necesariamente significa que hay 6 valores, puede haber más, o sea, bueno, seguramente puede haber de la misma cantidad a más, no menos, pero los puntos de la gráfica pueden estar registrando más de un valor que tenga la misma cifra. Recordemos que las cifras que quedan ubicadas dentro de la horizontal son cifras en donde la información y la responsabilidad quedaron en equilibrio, mientras que los valores que quedan sobre la perpendicular superior indican un predominio de información sobre responsabilidad, y los que quedan en la perpendicular inferior representan un predominio de responsabilidad sobre información, que eso, bueno, ya lo discutimos en la actividad 2 y se refiere, bueno, a la preferencia a la que nosotros optamos en cuanto a información y responsabilidad. Sin embargo, bueno, lo que quiero hacer notar ahora es cómo en este ejemplo, en tres de los valores, más bien dos de los valores quedan claramente en el número uno, más bien dos de los referentes quedan en el número dos y dos más quedan en medio. Entonces, eso significa que lo más probable es que tendremos que hacer una interpretación técnica conjunta, ¿sí? Entonces, explicaba yo que bueno, si fuera el caso de que todos mis valores quedaran solo en uno de los números romanos, eso implicaría que yo debería reconocerme en el descriptor que corresponde a cada uno de los números con sus correspondientes imágenes. Y es un poco donde podríamos encontrar cierta dispersión. Ahora, en el caso, como acabo de mencionar, con el ejemplo de la gráfica lineal en unas diapositivas arriba, vemos cómo en función de que hay valores en el uno y que hay valores en el 2, eso me abre técnicamente la posibilidad de interpretar con cuál de los identificadores me siento mejor, o sea, más cómodo. Es decir, como tengo valores en el uno y como tengo valores en el 2, naturalmente también se hacen presentes los indicadores de imagen que proyecto en cuanto a información y en cuanto a responsabilidad. Y entonces puedo llegar personalmente a la conclusión de que aunque me identifico más o de que podría yo identificarme más con el nivel uno en cuanto a nivel de desempeño, no necesariamente siento que la imagen que proyecte sobre los demás es de una persona culta, sino más bien que creo que los demás me ven como conocedor. Mientras que siendo justamente el nivel uno en el que me siento, creo que la imagen que proyecto sea la de líder y no la de confiable.
Naturalmente, al tener yo la posibilidad de optar entre uno de los dos números romanos que abarcan la mancha de mi gráfica, tengo cuatro posibilidades, bueno, dos parejas por lo menos, para tratar de reconocerme en la imagen que proyecto. En este caso, podría yo hacer la combinación hipotéticamente, me siento más identificado con el nivel uno de desempeño y con la letra minúscula correspondiente a responsabilidad, que sería la de líder, pero no con la letra minúscula correspondiente a ese nivel, que sería la de culto, sino la de conocedor. Entonces, calculen que podría ser que me sintiera yo en ese nivel uno, pero con imagen de culto y con imagen de confiable en cuanto a responsabilidad o de cualquiera de las combinaciones probables, ¿no? Ahora, si la mancha visual de cada una de mis gráficas quedara en más de dos números romanos, pues eso naturalmente extiende la posibilidad de interpretación a las tres cifras no romanas correspondientes y a los seis indicadores de imagen agrupados en las parejas que correspondan, ¿no? O sea, de manera que técnicamente por cada uno de los grupos en las gráficas lineales, yo voy a obtener un indicador, ¿sí? O una combinación de los indicadores en cuanto a nivel de desempeño y una pareja en cuanto a imagen que proyecto. Y entonces, bueno, eso lo vamos a hacer con cada uno de los seis grupos, de manera que al terminar las interpretaciones técnicas de estos seis grupos, vamos a proceder a hacer una interpretación general producto de la reflexión acerca de cuál finalmente, si quieren en promedio, si quieren como una suposición personal, sería el nivel de desempeño en el que de manera general nos encontramos, tomando, insisto, como referencia los seis niveles que hayamos obtenido de las interpretaciones técnicas y tomando en consideración lo muy natural que podría resultar que conforme nosotros fuéramos avanzando del grupo A al grupo F, el indicador de desempeño fuera descendiendo ligeramente del uno hacia los números romanos correspondientes, lo cual no tendría nada de particular, considerando precisamente que el grupo A y el grupo B son, en su calidad de imprescindibles y muy importantes, los grupos que aristotélicamente identificaríamos como valores superiores. Y entonces, bueno, pues eso naturalmente debería corresponder con un mejor nivel de desempeño, mientras que los valores prescindibles, los valores poco importantes que ocupan en ese sentido los grupos F y E, naturalmente podrían estar en un nivel de desempeño menor, toda vez que no son los valores en los que nosotros confiamos mayormente en nuestra conducta. Ahora, si hay una interpretación muy coincidente de la A a la F con números romanos, bueno, pues implicaría una conducta pues bastante consistente, vamos, con nuestro desempeño, ¿no? Y en donde podríamos tener cierta suerte de preocupación es cuando advirtiéramos que nuestro desempeño en los grupos A, B, C, es decir, los imprescindibles, los muy importantes y los importantes, fuera comparativamente bajo, es decir, que tuviéramos un desempeño del 3 romano hacia abajo y que las letras minúsculas pues también fueran las correspondientes, mientras que los grupos D, E y F pudieran resultar muy bien evaluados, siendo que al resultar los valores poco importantes y prescindibles, tuvieran en cambio un desempeño favorable, ¿no? Porque entonces eso podría implicar que tal vez hemos enfocado mal nuestra atención hacia las prioridades que debería significar nuestra conducta en el ámbito social y sobre todo encaminada hacia lo profesional. El caso es que, bueno, con esa interpretación general, nosotros vamos a identificar dentro de este grupo de valores, o sea, ya con todos, independientemente de donde nosotros hayamos ubicado cada uno de los 43 entre el grupo A y F, cuáles de esos valores verdaderamente constituyen nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer, aquí estoy tomando como ejemplo seis
6 tablas diferentes, bueno, la síntesis de 6 tablas correspondientes a los grupos A, B, C, D, E y F, en donde, como podrán observar, en el grupo A, que abarcaba justicia, honradez, heroísmo, honor, lealtad y responsabilidad, solo estos dos últimos, lealtad y responsabilidad, habrían tenido una evaluación promedio superior al 8 y tomando en cuenta desde luego que la persona responsable de este ejercicio en su momento habría determinado que no era desde el 8, sino desde el 8.5, que él o ella habría de considerar esos valores como realmente correspondientes al nivel de desempeño de mejora continua, es decir, al 1 romano. Y con ese mismo criterio habría determinado que del grupo B eran la cortesía, la honestidad, la amabilidad y la tolerancia los que hubiesen de ser considerados como valores que nos identifican con la mejora continua, siendo para C la integridad, el carisma y el estilo, para los valores de la empresa, no obteniendo ninguno del grupo E, pero sí haciéndolo con compasión, gratitud y valentía para el grupo F, ¿no? Y entonces, la conclusión o la interpretación de estos resultados sería que este grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 valores constituirían del conjunto de los 43 los valores que deberíamos identificar como fortalezas. Ahora, aquí les recuerdo naturalmente que el criterio de que sea a partir del 8.5 o que sea el mismo 8 que se encuentra en el límite entre el 1 y el 2 romanos, lo toma cada uno de ustedes, ¿no? O sea, la persona que hubiera hecho este ejercicio habría determinado que necesariamente tendría que ser en todos los casos a partir del 8.5. Alguno de ustedes podría determinar que en todos los casos sea a partir del 8 o podría haber una interpretación combinada en donde algunos de los valores ustedes determinaran, quizá por la posición o la pertenencia al grupo A, B, C, D, E, F, que quizá, no sé, se me ocurre que los grupos A y B, que son los superiores, fuera un poco más riguroso y dijeran, no, sí, en estos tiene que ser del 8.5, pero de C en adelante podría ser desde 8, o que justamente a la luz de la reflexión a la que nos llevó cada uno de los valores fuera de manera completamente unitaria. Es decir, que independientemente del grupo en el que esto se encuentre, yo libremente decidiría que, bueno, en este caso, esta cifra, que por ejemplo para el caso de la justicia es 8, este 8 para mí, en mi interpretación, la puedo ubicar como mejora continua, mientras que el 8 de honradez lo consideraría ya como potenciación. Es decir, que yo podría libremente ir determinando, pero porque eso es justamente, estoy analizando mi propia persona y desde luego tengo que ir corrigiendo sobre el camino la dispersión que pudiera haber tenido el ejercicio en su momento, determinar que, bueno, los 8 o los 8.5 podrían ser considerados como parte de mejora continua o de potenciación. Y desde luego que ya no sería lógico pensar que cifras menores, como en este caso el 7.5 de honor, pudiera ser considerado mejora continua, ¿no? Porque la distancia con el límite ya es significativa. Ahora, con la misma lógica, vamos a hacer lo contrario, es decir, vamos a extraer de los 6 grupos valorales aquellas cifras que claramente son inferiores a la mejora continua y que ustedes nuevamente van a determinar si se trata desde el 8 o si es a partir del 7.5 que vamos a considerar que los valores deben ser identificados como debilidades porque precisamente están ubicados en el en el margen de estas cifras, ¿no? De 7.5 para abajo o eventualmente de 8 para abajo. Entonces, la persona que hizo este ejercicio, que originalmente la alumna o el alumno que hizo este ejercicio, de lo cual tomé el ejemplo, habría considerado que marcaría como debilidades los valores ubicados entre 7, 5 y 0. Y de hecho, bueno, en este ejercicio en particular de ejemplo, si se dan cuenta, los 8 habrían quedado justamente en una zona
neutra o en una zona oscura, en donde esta persona no los habría considerado ni fortalezas ni debilidades, sino probablemente valores en evolución o en transición. Entonces, ustedes podrían hacer justamente eso, pero también podrían determinar que al establecer un límite que fuera el 8 o el 7,5, es decir, que los 8 siempre pertenecerían a mejora continua o los 8 siempre pertenecerían a potenciación, y entonces naturalmente que el conjunto de 43 valores va a terminar distribuido completamente entre fortalezas y debilidades. No es el caso de este ejemplo, en donde ya habíamos señalado que eran 13 los valores que quedaban identificados como fortalezas, mientras que aquí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 valores identificados como debilidades, lo cual nos dejaría simplemente los 8, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores 9 que se habrían quedado en la zona oscura, ¿no? Entonces, bueno, el resultado justamente de la interpretación es que vamos justamente a señalar, a identificar cómo del conjunto de los 43 valores, nosotros vamos a marcar con mucha claridad cuáles son los valores que constituyen nuestras fortalezas y cuáles constituyen nuestras debilidades. Y eso naturalmente se va a convertir en materia prima de la siguiente actividad, de la cuarta actividad del ejercicio del proyecto general de prospectiva, porque lo que habremos de hacer en las siguientes actividades, que es hacer propiamente la prospectiva, es decir, hacer una proyección de cuál podría ser un desempeño profesional exitoso, debería, por lo menos desde el punto de vista de la norma moral, ser acompañado de los valores que constituyen nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque si a la hora de yo plantearme la posibilidad de un desempeño exitoso, lo hago confiando en valores en los que no he tenido el mejor de los desempeños o que claramente tengo un desempeño adverso, pues eso también podría significar un riesgo potencial de fracaso. O sea, mientras que si tengo esa claridad, bueno, pues puedo plantear, o sea, al yo darme cuenta en qué soy bueno en el caso de la norma moral y en qué no, bueno, pues puedo darle un carácter determinado al liderazgo que yo quisiera poder desempeñar como profesional, como profesionista, lo cual justamente tiene que ver con el desempeño ético, ¿no? Ahora, en esta parte me detuve justamente en esta diapositiva porque la parte final de la tercera actividad que consiste, ya sabemos, en la interpretación de las gráficas valorales, ¿sí? O sea, de la polar, pero en el formato de las gráficas lineales, justamente consiste en asentar esta idea de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ahora, en ese sentido, debemos tomar en cuenta que en un ejercicio con el nivel de subjetividad tan amplio como es el reflexionar sobre nuestro propio desempeño, bueno, pues fácilmente podemos caer en equívocos, podemos caer en la confusión, porque, bueno, decía yo hace un rato, podemos tratarnos con demasiada indulgencia y pensar que sí cometemos errores, pero no son de gran tamaño, o por el contrario, evaluarnos con una rudeza tal que, bueno, pues parece que todo lo hacemos mal, cuando no necesariamente ocurre de ese modo. Y entonces ya habíamos comentado en algún momento que ahora en esta parte final de la actividad habríamos de recurrir a un tercero que preferiblemente sería un hermano si es que contamos con él, una hermana si es que contamos con ella y sobre todo en la medida que tengamos un nivel de convivencia, un nivel de confianza suficiente como para hacerlo hacerla partícipe de este proceso de introspección, ¿no? Ahora, aunque algunos podrían pensar que una figura ideal para ser este interlocutor acerca de nuestro desempeño podría recaer más en la figura de nuestra madre o de nuestro padre, bueno, eso para muchos casos podría resultar discutible,
justamente por las cuestiones de idiosincrasia, de personalidad, en donde los padres, bueno, pues necesariamente van a tratar de ser nuestros protectores o simplemente están tan ensimismados en sus problemas que no logran advertir con toda transparencia, con toda contundencia, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, cuáles son nuestros defectos principales. Y entonces, bueno, pues puede terminar no siendo la mejor de las ayudas, ¿no? Por eso habíamos sugerido la idea de que sea preferentemente un hermano, si tomamos en cuenta que al mismo tiempo que somos hermanos, muchas veces terminamos siendo sujetos competitivos entre nosotros, muchas veces por el favor de nuestros padres o por demostrar justamente la valía que nos caracteriza y que, bueno, pues al tener a esta persona como la más cercana, pues termina siendo un ser muy querido, pero también un contrincante. Entonces, también habíamos hablado de la inconveniencia de que esta ayuda acerca de nuestro desempeño se la pidamos a un amigo, a menos que este amigo efectivamente lo fuera desde la más tierna infancia y fuera prácticamente una figura fraterna, ¿no? Tan fraterna, lógicamente, como un hermano o como una hermana. Si fuera el caso de que hoy somos grandes amigos, pero no hemos convivido la mayor parte de nuestra vida, bueno, pues habrá muchos detalles que a este amigo o que a esta amiga se le van a escapar como para que fuera suficientemente contundente. Y naturalmente, si son amigos de menor importancia, bueno, pues la camaradería per se no sería suficiente atributo como para que la opinión del tercero fuera suficientemente contundente. En el mismo sentido, habíamos señalado también que no es muy buena idea solicitarle a nuestros novios, a nuestras novias, que nos ayuden a desarrollar este ejercicio de introspección, porque como se trata justamente de advertir en qué somos buenos, pero también en qué somos malos, es decir, cuáles son nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, corremos el riesgo de que esta persona muy querida por nosotros, nuestra novia o nuestro novio, termine diciendo cosas que no nos satisfacen y entonces, bueno, lo que era un ejercicio puramente académico termina siendo un problema de pareja, ¿no? Entonces, bueno, por eso la insistencia de que de que este tercero sea preferentemente un hermano, una hermana o quizá, esto depende naturalmente de las características de cada familia, un primo, una prima, un tío, una tía, con quien pudiéramos nosotros tener esta clara confianza como para abrir nuestra personalidad, nuestro desempeño, nuestros temores, nuestros ideales, y que este tercero sea realmente de ayuda para terminar de consolidar esa actividad consistente, insisto, en identificar cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. Y entonces, los valores que resulten de este ejercicio, que tendrán como límite naturalmente los 43, aunque pueden ser menos, van a agruparse en dos tablas, en dos cuadros, de lo cual aquí solamente estoy haciendo el señalamiento inicial de fortalezas y de debilidades, ¿no? Es decir, voy a tener una cantidad determinada de fortalezas, una cantidad determinada de debilidades, hasta sumar los 43 valores o los que yo hubiera decidido que claramente conforman estas fortalezas y estas debilidades, ¿no? Ahora, en estos cuadros, naturalmente, insisto, aquí está solamente el inicio, ya completos, nos van a tener esta estructura, ¿no? Van a tener estas 5 columnas en donde primeramente tenemos el indicador de fortaleza 1, fortaleza 2, fortaleza 3, fortaleza 4, que podemos ir agrupando también de una manera completamente autogestiva, es decir, primero voy a colocar quizás las fortalezas del grupo A, si las hubiere naturalmente, las fortalezas del grupo B, luego las del C, luego las del D, luego las del E y luego las del F, o puedo seguir un criterio diferente al determinar, por ejemplo, que voy a poner primero las cifras mayores, es decir, si hay algún 10, si hay un 9,5, si hay un 9 a secas, si hay un 8,5, si hay un 8,
si en el caso de que hubiera yo considerado que hasta el 8 lo voy a considerar como fortaleza, y naturalmente lo mismo en el caso de las debilidades, aparecerá debilidad 1, debilidad 2, debilidad 3, con el valor que corresponda, ¿sí? O sea, con la palabra que corresponda y con el criterio que yo haya determinado. O sea, simplemente empiezo con las debilidades de F, aquí esa sería una conveniencia, y luego las de E, luego las de D, luego las de C, las de B y las de A, o me voy en el sentido de la fortaleza por la cifra menor, o sea, voy del 0 hacia el 7,5 o al 8 si fuera el caso, para hacer notar justamente en ambos sentidos dónde están las fortalezas primeras, o sea, naturalmente con las que después habré de plantear mi misión, y las debilidades más graves, ¿sí? Ahora, una vez que tengo listas estas dos columnas, o sea, insisto, fortaleza 1, 2, 3, 4, hasta donde sea, y debilidad 1, 2, 3, 4, hasta donde resulte, y con la palabra que corresponde, voy a dar una primera explicación de por qué lo he considerado de ese modo. Es decir, naturalmente que el punto de partida fue la cifra que obtuve, el promedio que obtuve desde la actividad número 1, y aquí tengo otra vez 10, 9, 10, 9, 5, 9, 8, 5, 8, y entonces si fuera, por ejemplo, el caso de que la fortaleza 1 fuera la honradez, naturalmente que mi explicación tendría que versar en el sentido de por qué creo que tengo un desempeño tan notable en el caso de la honradez, qué significa para mí la honradez, por qué considero que soy una persona honrada, y eso lo haré desde luego con cada uno de los valores, uno por uno, ¿sí? ¿Por qué ese valor es la fortaleza 1, la fortaleza 2, la fortaleza 3? Y por supuesto también porque el valor de uno constituye para mí una debilidad, o sea, en dónde está la debilidad manifiesta en mi desempeño, como para determinar que ese valor está obrando más bien en mi contra, ¿no? O que no me podría yo fiar de él para plantearme una perspectiva. Y entonces es justo en este momento cuando comienza la participación de nuestro tercero, es decir, de nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra persona muy cercana, que leerá. Desde luego aquí es muy importante insistirles, yo a ustedes y ustedes a su tercero, en pues la necesidad de contar con una ayuda verdadera, con una ayuda real, con una ayuda desinteresada, y sobre todo que les den el tiempo suficiente para llevar a cabo el ejercicio, y que puede consistir en la muy sencilla lectura de estos dos cuadros con la explicación de por qué cada uno de los valores que ustedes refieren son fortalezas o debilidades, o que podría llegar, pero eso dependería de su tercero, al requerimiento por parte del mismo de querer leer o revisar todo el ejercicio desde la primera actividad, para estar de acuerdo con ustedes en que lo que están ustedes señalando ahí es lo que estas personas, este tercero, quiere saber, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le estamos solicitando, lo que le estamos requiriendo es una retroalimentación. Es decir, que nos diga si está de acuerdo con lo que nosotros estamos explicando, con lo que nosotros estamos justificando nuestro desempeño, ¿sí? Tanto en el sentido de la fortaleza como de la debilidad. Y entonces, bueno, nuestro tercero hará una propia redacción. De hecho, lo ideal sería justamente que lo haga directamente y que ustedes ya no le metan mano, para que sea, para que tengamos la garantía de que es completamente suyo, completamente libre, ¿no? Y entonces nos da una respuesta a la explicación que nosotros planteamos de por qué tal valor es una fortaleza y de por qué tal valor es una debilidad. Y aquí la única petición sería que no les pongan simplemente una leyenda de estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que nos digan por qué están de acuerdo o por qué no lo están. Porque si no, la ayuda, bueno, pues se trivializa, ¿no? Entonces, una vez que están ambas columnas llenas, la de la explicación que ustedes mismos se dan
en cuanto a por qué fortaleza y debilidad y la retroalimentación respectiva, van ustedes a llegar a una conclusión. Es decir, cuando la explicación que ustedes dan y la retroalimentación son coincidentes, ahí sí podríamos hablar de una leyenda muy sencilla que dijera se confirma la fortaleza o se confirma en su caso la debilidad, ¿no? Pero si fuera el caso de que las redacciones no son coincidentes, no van en el mismo sentido, o sea, su explicación respecto de la retroalimentación de su tercero, entonces eso tendrá que motivar una nueva reflexión, una última reflexión acerca de hacia dónde deberían ustedes inclinarse. Es decir, o sea, yo digo que soy una persona completamente honrada por eso, por eso, por eso, mi tercero me dice que no está de acuerdo y me da ejemplos o me da su propia explicación, y entonces eso me debe llevar a mí a la reflexión de si no estoy en efecto viendo en mí una fortaleza que no está del todo desarrollada, o por el contrario, que me estoy viendo, como ya mencioné en varias ocasiones, con una rudeza desmedida que no es lo que los demás están percibiendo de mí. Y entonces esa última columna es la que habrá de determinar como cierre de esta actividad lo que efectivamente o los que serán nuestros valores considerados fortalezas y nuestros valores considerados debilidades. Entonces, como dice aquí el globo de la presentación, esos últimos resultados serán los que van a dar lugar a las matrices internas necesarias para un análisis FODA. Es decir, que de aquí obtendremos parte de lo que será el listado básico de fortalezas y parte de lo que será el listado básico de debilidades como matrices internas. ¿Por qué digo parte? Porque en la siguiente actividad nos daremos cuenta que naturalmente un FODA personal no descansa únicamente en la norma moral, sino también en la norma legal y en la norma contextual. Pero bueno, pues eso, por supuesto, lo desarrollaremos en una siguiente presentación cuando hablemos de la configuración del FODA, ¿no? O sea, por el momento dejaríamos esta explicación acerca del proyecto de perspectiva general hasta este punto. Desde luego, pues los invito a que me hagan llegar sus dudas, sus cuestionamientos por Messenger en este mismo punto. Ahora, voy a cerrar esta presentación y como les decía al inicio, vamos ahora a revisar un tema nuevo que tiene que ver con los dilemas morales y los dilemas éticos. Eso sigue siendo parte del concepto general de perspectiva, de ética. Y entonces, bueno, aquí no convertí la presentación en PDF, entonces la voy a dejar así para que no se nos complique un poco. Bueno, déjenme ver si funciona, si la puedo manejar de este modo. Entonces, bueno, vamos a establecer un comparativo entre los dilemas morales y los dilemas éticos. Recordarán que hemos insistido en las actividades anteriores del proyecto de prospectiva cómo a las personas en general les cuesta mucho trabajo establecer una clara diferencia entre la moral y la ética, al punto de que la refieren como un sinónimo, ¿no? Nos dicen, yo hago esto o no hago esto por mi moral o por mi ética, desconociendo naturalmente que se refieren a cuestiones completamente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, cuando estamos en el ámbito profesional, cuando como tomadores de decisiones, lo que nosotros vamos a concluir puede tener impactos significativos en la vida de muchas personas, no solamente en la nuestra, pues es importante hallar esa distancia entre la moral y la ética, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo particular de esta actividad complementaria a la prospectiva? Bueno, es la de identificar los factores a considerar para la resolución de dilemas éticos en disciplinas económico-administrativas.
y eso implica naturalmente diferenciar los dilemas éticos de los dilemas morales y posteriormente ver cómo un dilema ético puede alimentar a un dilema moral, que es básicamente lo que explica a la ética como la filosofía de las cosas morales, es decir, como la rama de la filosofía que reflexiona acerca de la moral, justamente para que la moral pueda desempeñarse como una línea de demarcación, es decir, como un tercer tipo de norma que acompaña lo legal y que acompaña lo contextual y que es lo que nos permite tener una convivencia armónica con nuestros semejantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los conceptos que hemos revisado en actividades anteriores y que debemos tomar en consideración para este ejercicio? Naturalmente, el concepto de ética, que tiene que ver con el carácter. Recordarán que en algún momento hemos comentado cómo, bueno, hemos recreado esta frase de un autor que decía que la única ética posible es hacer lo que uno quiere hacer, lo cual de repente, bueno, pues nos puede llevar al escenario del caos de la negación de la norma, cuando pues eso no ocurre realmente así, ¿no? O sea, la ética se refiere ya a un carácter superior, mientras que la moral, por su lado, tiene más que ver con las costumbres, es decir, con lo que la sociedad ha ido determinando como conveniente para la convivencia colectiva. Desde luego necesitamos también hacernos cercanos al concepto de norma para diferenciar cómo son estas, ¿no? En el esquema al centro de la diapositiva podrán ustedes ver que la norma, o sea, la norma tiene diferentes escenarios, empezando por el que aquí aparece como un triángulo rojo, que es la norma contextual, conformada por hábitos, costumbres y tradiciones. Es decir, nosotros para tener una convivencia armónica en sociedad debemos adquirir y demostrar que poseemos tales o cuales hábitos, tales o cuales costumbres y tales o cuales tradiciones. Cuando no cumplimos con ese tipo de normas, eh, caemos en un escenario de disrupción, como aparece ahí a la izquierda, y que puede ir de la violación franca, es decir, yo voy en contra de los comportamientos socialmente aceptados, a la infracción o a la disrupción propiamente dicha, ¿no? Que puede ser una transposición, puede ser una transgresión, no puede ser una trascensión. Ahora, del mismo modo que quizá la norma contextual, hay una norma legal que se refiere, pues, como el propio nombre lo señala, a lo que está ya vigilado por el derecho, por la impartición de justicia, ¿no? Y que está configurado a partir de tres tipos de normas o tres subniveles de normas, que serán la norma local, que va desde las normas que se ponen en casa hasta el rango municipal, la norma nacional que regula, como su nombre lo dice, nacionalmente la convivencia de una ciudadanía que se ha identificado como tal y que llega incluso a la norma internacional, para terminar con la norma propiamente dicha de carácter moral, que está configurada por lo que hemos venido trabajando en las actividades del proyecto de prospectiva, ¿no? Que son los valores superiores, los valores intermedios y los valores inferiores, y que lo mismo que la norma legal y que la norma contextual pueden ser violados, infraccionados o disruptivos, ¿no? O sea, transpuestos, transgredidos, trascendidos. Entonces, bueno, pues resulta que aunque la mayor parte de la humanidad vivirá siempre al interior de estas líneas de demarcación, porque es justamente lo que mantiene el orden, pues resulta que eventualmente estas líneas de demarcación van dejando de cumplir con su tarea, con su función, se agotan las normas, quedan fuera de contexto histórico, espacial, nocional, y entonces hay que buscar nuevos desempeños de la norma, o sea, nuevas configuraciones de la norma. Y es entonces cuando la ética entra en acción, cuando se reflexiona un sistema normativo y se llega a la conclusión de que la norma presenta algunos problemas o de que hay nuevas situaciones para las cuales no hay una norma preexistente. Y entonces la toma de decisiones derivada de esto
nos lleva a justamente la necesidad de combatir la norma, bueno, entenderla, reflexionarla para combatirla, para reforzarla, para apoyarla o claramente para refutarla y modificarla, ¿no? Y entonces, bueno, eso, en mucho de eso tiene que ver la toma de decisiones y lo cual hace requerimiento básico las cualidades de liderazgo y de comunicabilidad con la que el sujeto que se precie de estar haciendo una reflexión ética puede lograr justamente que su visión de las cosas, es decir, la transposición, la transgresión o la trascensión a la que ha llegado, pueda dar lugar a una aceptación general, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar justamente al escenario de los dilemas. Vamos a diferenciar un dilema moral de un dilema ético. El punto de partida, la materia prima, por supuesto, son los comportamientos socialmente aceptados que identificamos como valores cuando nos encontramos entre la primera y la segunda etapa de aceptación de la norma, es decir, yo comprendo el concepto, lo acepto y lo cumplo porque no hay más remedio, porque tengo temor al castigo, o porque reconozco claramente que es una forma adecuada para convivir, que nos da tranquilidad, que nos da una mayor armonía, pero que también pueden ser identificados como virtudes cuando nacen completamente de mi comportamiento, aunque naturalmente los aprendí, los acepté, es decir, pasé por las etapas previas, he llegado ya a un tercer nivel, un nivel semántico, pragmatistamente hablando, de reflexión de la norma, y entonces no solamente la cumplo, sino que soy un impulsor claro del desarrollo de cada una de las normas, ¿no? Y entonces, bueno, les voy a presentar dos ejemplos primeros de cómo situaciones determinadas nos pueden llevar a un dilema moral o a un dilema ético. Entonces, el primer ejemplo se trata de un hombre cuya vida laboral consiste en apretar tornillos, es decir, es un operario cuya tarea fundamental es apretar tornillos. O sea, lo estoy simplificando, o sea, seguramente que hay pocos personajes que en su contrato diga solamente apretan tornillos, pero bueno, para claridad del ejemplo lo voy a dejar en esos términos. Según su contrato, él debe apretar tornillos. En una ocasión deja por descuido, y no nos importa por qué está descuidado, es decir, simplemente o sea, puede ser que tenga un problema personal muy grave, puede ser que simplemente tenga una extracción momentánea, pero el caso es que por descuido deja un tornillo sin ajustar y eso provoca la descompostura de un equipo de la empresa, naturalmente, muy costoso. O sea, y bueno, pues eso suscita un problema en donde el trabajador queda expuesto a la posibilidad de ser sancionado o de ser despedido. La pregunta justamente que nos lleva al dilema es, ¿debe el director de personal, debe el superior a cargo sancionar o despedir al trabajador? Y entonces aquí hice una diferencia entre cuando estamos en el escenario de la moral, cuando estamos en el escenario de la ética, porque bueno, la pregunta que se hace el director, que se hace el jefe de personal, el jefe de recursos humanos, es esa, ¿lo despido, lo castigo? Y entonces, bueno, hay dos caminos. Si la respuesta a esta, más bien la sugerencia para esta respuesta es revise el manual, a ver qué dice el manual, porque seguramente algo dice, es muy probable que nuestro problema se reduzca a un dilema moral. Si en cambio la respuesta para esto es que no hay manual que revisar y que la decisión queda completamente en manos del director de personal o del director del jefe de recursos humanos o del superior a cargo, entonces probablemente estemos en un escenario en donde quien tomará la decisión será la persona, pero a la luz de la ética. Entonces, dice el texto en rojo, en color vino, que es lo que se refiere a la moral, dice que será un dilema moral cuando la normatividad en la organización se encuentre en condiciones de precisión tal, perdón, que la decisión dependa únicamente de la sincronía entre hecho, norma y juicio. Estoy haciendo referencia, desde luego,
a una tricotomía, ¿no? O sea, ese es el punto de vista del pragmatismo. Por ejemplo, que el trabajador cuente con el equipo apropiado de trabajo, las condiciones de seguridad debidas, la capacitación apropiada, esto es bien importante, como administradores, como gente de negocios, y el ambiente propicio de trabajo. Además de que se revise el expediente del trabajador para evaluar un contexto histórico de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de la distracción que llevó o del descuido, como dice el ejemplo, que llevó al trabajador a no atornillar la pieza que provocó la descompostura del equipo, no sea justificable. No sea justificable. ¿Por qué? Porque este trabajador tenía el equipo apropiado de trabajo, es decir, que no pueda alegar que no tenía la herramienta correcta para hacer su trabajo. O sea, puede ser que no la haya tenido, pero porque no la haya tomado. Sin embargo, la herramienta existe en el escenario de trabajo. Que la propia empresa, que el propio espacio laboral haya sentado las condiciones de seguridad debidas, es decir, que no se puede imputar la falla a que el contexto, el espacio no estaba adecuado para hacer este trabajo y que además el trabajador hubiese sido capacitado en su momento de manera apropiada. Entonces, bueno, pues no hay un elemento como para exculpar al trabajador del equívoco. Y además, bueno, si en el desempeño histórico resulta que le pasa una y le pasa dos y le pasa tres veces, bueno, pues eso naturalmente que nos va a llevar derecho hacia una sanción o hacia un despido. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones se circunscribe exclusivamente a determinar la equivalencia entre la magnitud del error y lo señalado en el manual de funciones o en el manual de operación. ¿Por qué? Porque la consecuencia ya debe estar prevista igualmente en la carpeta de operación de la empresa. Es decir, cuando el director, el jefe de recursos, el superior correspondiente, no tiene que andar imaginando cosas, sino sencillamente hacer una revisión documental de la normatividad y del histórico del desempeño del trabajador, no tendría por qué inventarse una solución que sea diferente a lo que la propia carpeta de la operación de la empresa ya está señalando. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de aplicación de la norma. O sea, es un dilema moral aún cuando se trate de una norma contextual o se trate de una norma legal, ¿sí? Y por supuesto cuando se trata de una norma moral. Ahora, ¿cómo cambiamos al escenario de la ética? Entonces, volvemos al asunto. Un hombre se gana la vida apretando tornillos según su contrato. En una ocasión deja por descuido un tornillo sin ajustar y provoca la descompostura de un equipo muy costoso. Debe ser sancionado, debe ser despedido. Bueno, pues si a la hora que el superior a cargo pretende tomar la decisión se da cuenta de que no hay manual que revisar, entonces estamos en un problema de naturaleza ética. Dice el texto en verde. Será un dilema ético, en cambio, cuando la normatividad de la empresa signifique para el director de personal, en este caso, o para el superior, una duda razonable, ya sea porque tomando en cuenta el histórico de desempeño del trabajador, es decir, que sí es un error y es un error costoso, pero antes fue un magnífico trabajador, o al revés, ¿no? O sea, no es un error importante, pero el trabajador lo hace una vez sí y otra vez no. O bien que en el manual de funciones no se encuentre tipificado un evento de referencia, es decir, es una nueva actividad. Suena un poco extraño para apretar tornillos, pero sí podría tratarse de una pieza de una facturación nueva, ¿no? Y que pues implique justamente la ambigüedad porque la capacitación puede no ser la apropiada, eh, porque la referencia puede implicar algún grado de ambigüedad, de manera que el ejecutivo, o sea, quien va a tomar la decisión, deba reflexionar simultáneamente y justamente para esto va a poner sobre la mesa su propia escala de valores acerca de los beneficios y los perjuicios que el evento pueda conllevar tanto para la empresa como para el trabajador. Es decir, que el manual de operación, que el manual de funciones no tiene la respuesta idónea o ni siquiera algo cercano a la respuesta, porque entonces estaremos en el escenario de la ética, ¿sí? Ahora,
Voy a poner un ejemplo segundo de una naturaleza completamente diferente, pero bastante reconocible en el contexto en el que nos encontramos, y que dice, en el contexto de la pandemia, me refiero naturalmente a la del coronavirus, a la de COVID-19, México firma contratos para la compra de vacunas con distintos laboratorios, los que ustedes quieran, AstraZeneca, Pfizer, CanSino, Sputnik V, o sea, los que sea, la vacuna India incluso, ¿no? Pero estos, los laboratorios, no entregan las vacunas, no en los términos de los contratos o de los compromisos adquiridos, aduciendo que las dificultades de producción los obligan a entregar primero contratos pagados completamente. A estas alturas, casi todo el mundo sabe que México está entre los países que se puede considerar afortunado por establecer contratos, por tener acuerdos de compraventa con los laboratorios para la obtención de las vacunas, cuando muchos países en el contexto internacional no han tenido acceso prácticamente a ninguna vacuna, ya sea por falta de recursos o porque ya llegaron demasiado tarde a estos contratos, pero también hay una buena cantidad de países primordialmente con un alto nivel de desarrollo, que o llegaron mucho antes que México a la firma de los acuerdos o precisamente por la condición económica en la que se encuentran, han liquidado prácticamente todos los contratos de compra-venta, de manera que ante la dificultad contextual de producir las vacunas, y que aquí puede haber cualquier cantidad de razones, han optado por priorizar a los países justamente que hicieron un pago oportuno de estas vacunas, o bien que se trata de países, como sería el caso de los Estados Unidos, que son sede justamente de los laboratorios en los que se producen las vacunas y que han determinado que no hay la posibilidad de que se exporten vacunas mientras la población local no sea debidamente inmunizada, ¿no? Entonces, justamente viene el escenario del dilema. ¿Debe el país, en este caso México, entablar juicios contra los laboratorios por incumplimiento de contratos? Y entonces lo mismo que en el caso anterior, aunque en un contexto completamente diferente, si la respuesta es utiliza la normatividad, porque la normatividad ya está ahí y solamente se trata de hallar la fórmula adecuada para concluir, pues entonces estaremos en el escenario de un dilema moral. Si por el contrario la respuesta es que no hay normatividad suficiente o esta normatividad es riesgosa, entonces debemos negociar. Eso significa que no estamos parados en un terreno firme de dilemas morales, sino en el muy fangoso, y esta es una observación que me parece importante, en el muy fangoso e incierto terreno de los dilemas éticos. Entonces, ¿qué es lo que dice el asunto de la moral? Dice, será un dilema moral si la normatividad internacional está en condiciones de precisión tal que la decisión dependa únicamente de la sincronía entre hecho, norma y juicio. Es decir, la metodología pragmatista es exactamente la misma. Por ejemplo, que la firma de los acuerdos sea vinculante, que la producción de vacunas se pueda acelerar técnicamente y que las autoridades civiles de los países sede de los laboratorios no presione un rumbo diferente en razón de su propia legislación o su poder económico, político e incluso militar. Creo que, bueno, esto abre un escenario bastante contundente. Dice, así, la toma de decisión se circunscribirá exclusivamente a presentar el caso en la Corte Internacional para determinar la equivalencia entre la magnitud del incumplimiento y lo señalado en el acuerdo, esperando el fallo de los jueces. Si eso se resuelve de ese modo, entonces México lo resuelve vía la moral, vía la ley, naturalmente, o sea, es el escenario de la norma, y no hay más que esperar el fallo. En el texto en verde, en cambio, dice, será un dilema ético, en cambio, si la normatividad no ha tipificado un evento de referencia. Si no había COVID-19 antes del 2019,
es difícil que tengamos una normatividad desarrollada al respecto, o porque la referencia puede implicar algún grado de ambigüedad. Es decir, mientras la ONU, mientras la OMS no se pronuncien al respecto, pues probablemente hay un manejo ambiguo en el contexto de los acuerdos firmados por México y por cualquier otro país. Dice, en razón de la incompatibilidad normativa con la de los países sede de los laboratorios. Eso también pues es algo que suele ocurrir y que nos lleva justamente a las cortes internacionales por lo regular, ¿no? Dice, de manera que los negociadores internacionales, en nuestro caso sería esencialmente el canciller Marcelo Ebrard, deban reflexionar simultáneamente acerca de los beneficios, perjuicios que el evento conlleve tanto para el país y sus relaciones diplomáticas como para la población que está a la espera de las vacunas en el contexto del combate a la pandemia. Entonces, bueno, creo que cada uno de nosotros, en función de la forma en que nos allegamos la información de cuanto acontece a nuestro alrededor, pues tendremos una idea de si en este caso se habría de resolver el problema vía el dilema moral o vía el dilema ético. Ahora, en el tercero y último ejemplo que quiero poner a su consideración, estoy hablando de una situación dada en México, en la Ciudad de México, pero con la cual quiero ilustrar ya no la diferencia entre un dilema moral y un dilema ético, quiero pensar que eso está resuelto con los dos ejemplos anteriores, sino más bien enunciar cómo es que lo que en algún momento fue un dilema ético puede dar lugar a un dilema moral. Es decir, cómo cuando la ética ha hecho su trabajo, le pasa precisamente el balón a la moral para que se sigan haciendo las cosas ya de acuerdo a una normatividad que se va asentando. El ejemplo es el siguiente, tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, que, bueno, lo leo, dice, a partir de su despenalización en el año 2007 y con ratificación constitucional en el 2008, y entre paréntesis, y con el antecedente obvio de médicos y enfermeras que actuaron contra la norma con un criterio ético, la interrupción legal del embarazo, ILE, se puede llevar a cabo en las clínicas de salud sexual y reproductiva de la Ciudad de México a petición de la mujer y antes de las 12 semanas de gestación. Desde ese año, 2008, se practicaron estas operaciones por decenas de miles, tanto a ciudadanas capitalinas como a habitantes de otros estados de la República. O sea, digamos, ese es el escenario histórico, el contexto, ¿no? Dice, sin embargo, y si se dan cuenta, bueno, el texto que está en vino está, digamos, en el campo de la moral, lo que está en verde está en el campo de la ética, eso ya lo hemos utilizado en los ejemplos anteriores. Dice, sin embargo, desde entonces, algunos médicos y enfermeras adscritos a las mencionadas clínicas, las clínicas en las que se puede llevar a cabo la interrupción legal del embarazo, se negaban eventualmente a tal interrupción, aduciendo un dilema ético tipificado como objeción de conciencia en abierto desafío a la norma vigente. ¿Sí? Si nos damos cuenta, o sea, había una norma, pero también había una insuficiente legislación en cuanto a la objeción de conciencia. Incluso en 2018, el Senado aprobó modificaciones a la Ley Federal de Salud dando figura normativa a la objeción de conciencia. ¿En qué consiste eso? La objeción de conciencia es yo no puedo hacer tal cosa, en ese caso una interrupción del embarazo, porque mis creencias están en contra, porque tengo una cuestión religiosa que me lo impide, porque no lo quiero hacer, porque no me gusta, ¿no? Y entonces, como esto, bueno, pues efectivamente es algo que ocurre, entonces el Senado ampara a los médicos, a las enfermeras, al personalidad a las personas, perdón, del escenario médico, los ampara para no verse obligados a participar de estas operaciones, ¿no? Y entonces se crean dos escenarios normativos lícitos, por supuesto, pero contrarios entre sí. Y entonces eso provoca un vacío legal. ¿Por qué? Porque por un lado está la normatividad que ampara a las mujeres
que deciden hacer una interrupción legal del embarazo a solicitarla y obtenerla, pero también ampara, por el contrario, a médicos y enfermeras que se niegan a hacerlo. O sea, ¿qué ocurre si la chica demanda ese servicio se ve impedida de obtener esa operación porque en la clínica correspondiente no hay un médico que lo quiera hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso no es un caso hipotético, es algo que ocurrió en esa ciudad en más de alguna ocasión. Entonces, eso a qué llevó, que algunos directores administrativos de las clínicas o los directores médicos que enfrentaron la disyuntiva entre ambas normas, es decir, llega la persona a solicitar el ILE y cuando le recibe y se instruye que se haga la operación, el médico disponible, las enfermeras disponibles dirán, no la hago y no la hago y no me puedes obligar, ¿no? Y entonces, creativamente, poniendo en juego justamente su proceso reflexivo, estos directores administrativos, estos directores médicos, tuvieron que haber pasado a un dilema de orden ético, optando por canalizar a las solicitantes del ILE hacia clínicas donde hubiera personal médico sin objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, director médico, yo, director administrativo, tomo el teléfono y me pongo a buscar en todas las clínicas de la Ciudad de México alguna en la cual un médico esté dispuesto, una enfermera esté dispuesta a practicar la interrupción legal del embarazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había una normatividad y en cambio había dos normas que estaban enfrentadas. O sea, el director no podía obligar al médico a realizar la operación, a la enfermera a auxiliar al médico, pero tampoco podía decirle a la chica, no te lo practicamos porque no hay quien lo haga, porque en cualquiera de los dos casos estaría incumpliendo una norma. Y entonces es cuando entra en operación la ética y trata de resolver creativamente. Entonces, seguramente que en más de algún caso habrá obtenido una respuesta favorable y entonces la responsabilidad de la clínica habrá consistido en trasladar a la chica a la clínica correspondiente y eso, bueno, se habría resuelto favorablemente para todos, ¿no? Ahora vuelvo al asunto moral. Dice, esa reflexión realizada a la luz de los valores morales de las autoridades correspondientes motivó una nueva modificación en abril del año 2019 a la legislación correspondiente, añadiendo la obligatoriedad para las clínicas de buscar para las solicitantes espacios alternativos para garantizar su derecho al ILE sin necesidad de violentar la objeción de conciencia. En la parte inferior, bueno, pues están las notas de referencia sobre el Código Penal y cómo la Suprema Corte de Justicia resolvió esto. Pero ¿qué es lo que quiero, qué es a lo que quiero llegar? Habiendo una situación preexistente con normas enfrentadas, yo mujer, tengo derecho a demandar una operación para interrumpir legalmente mi embarazo, y yo médico, yo enfermera, tengo el amparo de la ley para no hacer cosas que no quiero por objeción de conciencia. Entonces, el director administrativo, el director médico, ve de qué manera lo puede solucionar sin enfrentar a ambos lados, y lo que en ese momento constituyó una respuesta asertiva, creativa, de carácter ético, dio lugar a que las autoridades capitalinas, en este caso, tomaran el problema en sus manos y lo convirtieran también en parte de la norma. Es decir, si se llega a dar el caso de que en una clínica que está habilitada para practicar el ILE, por las circunstancias que sea, o sea, puede ser por días de descanso o por lo que ustedes quieran, no hubiera un médico disponible o los disponibles objetaran por conciencia la práctica del ILE, entonces ya no es por una buena onda del director médico, del director administrativo, sino su obligación el buscar la clínica en donde esto resulte posible, ¿no? Bueno, pues esta es, en resumidas cuentas, la forma en que operan la moral y la ética para ir acompañando la norma, para permitir que esto se vaya desarrollando.
Aquí vendría a cuento una última reflexión, ¿no? ¿Cómo puedo formular mis propios dilemas morales y éticos? Para el caso de los dilemas morales, el contexto es el que debe proporcionar todas las herramientas que conduzcan a la decisión. Entonces, ¿cuál es mi participación como profesional, como profesionista en un dilema moral? Se trata simplemente de un trabajo de conocimiento de la norma. Desde luego, no me puedo exculpar diciendo que no conocía yo la norma. Es mi obligación conocer la norma para buscar, al amparo de la misma, la solución al problema que se me presenta. Ahora, en el caso de los dilemas éticos, el contexto no me puede proporcionar todas las herramientas que conducen a la decisión apropiada por múltiples razones, ¿no? Ya sea el agotamiento de la norma, es decir, la norma fue escrita hace X tiempo y las condiciones han cambiado tanto que ya no hay ni siquiera la situación que se está planteando en los manuales, hay una ambigüedad en su aplicación o se trata justamente de algo inaplicable porque la situación que se nos presenta es completamente nueva. Y entonces la decisión queda en manos de quien debe resolver. Desde luego, añadiendo que, igual que en el caso de los dilemas morales, o sea, yo puedo darme cuenta de que no hay una norma suficientemente robusta que me ampare, pero porque conozco esa norma. O sea, no puedo tratar de buscar soluciones éticas sin un conocimiento previo y amplio de la norma vigente, ¿no? Por último, dice, la transición entre un dilema ético y otro moral, ocurre en la medida en que el primero resuelve un problema y la solución resulta, o sea, el dilema ético resuelve un problema y la solución resulta satisfactoria en términos comparativamente amplios, tanto como para sentar precedente y alimentar, modificar o crear la norma vinculante respectiva, que eso es, en resumidas cuentas, lo que significa que la filosofía moral, la filosofía de las cosas morales, como se define la ética, alimenta precisamente a esta última, ¿no? A la moral, para que ella se encargue justamente de asentar, o sea, de publicar y de vigilar el cumplimiento de la norma que corresponda. Bueno, por último, aquí están algunas de las nociones que hemos repasado. Dice, la ética es la filosofía de las normas morales y entonces consiste en reflexionar acerca de la moral y nos debe llevar a inspirar la adecuación de la norma, ¿no? Mientras que la moral es ya un conjunto de normas aplicables a una colectividad que están tipificadas como deseables, ¿no? O sea, la norma es ese reflejo de la consecuencia de los comportamientos considerados adecuados y terminan constituyéndose en líneas de demarcación. Ya vimos, hay una diferencia clara entre los dilemas morales y los dilemas éticos, porque los primeros orientan la toma de decisiones en el marco de la norma y los dilemas éticos llevan al individuo al cuestionamiento de la norma, ¿sí? O a la creación de una norma cuando no la hay. La disrupción eh, se refiere básicamente al rompimiento de la norma, la cual no necesariamente tiene que ver con la ética. ¿Por qué? Porque también puede ser una violación, o sea, una flagrante violación por negación de la norma, o puede ser una infracción por desconocimiento o porque la persona está en condiciones extremas y aunque sabe las consecuencias no tiene más alternativa que romper con la norma, o porque claramente se trata de una reflexión y sabiendo de las consecuencias que esto puede tener, de todos modos implica las habilidades de liderazgo y comunicabilidad de quien toma la decisión con la finalidad de solucionar conflictos, ¿no? Ese liderazgo y esa comunicabilidad es lo que termina caracterizando el estilo de liderazgo de los tomadores de decisiones, en donde se transmiten su carácter, su perspectiva y su prospectiva en la colectividad. Y bueno, si alguien requiere bibliografía complementaria, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con una biblioteca sumamente vasta al respecto. Aquí estoy poniendo textos
sumamente accesibles sobre el tema, pero también está esta publicación muy interesante de George Steiner, Lecciones de los Maestros, y esta otra de Temperamentos Filosóficos de Platón a Foucault, de Peter Sloterdijk. Y bueno, si alguien tiene interés en conocer un poco más acerca de los valores en lo particular, pues les puedo recomendar este texto de Robert Solomon, Nuevas reflexiones acerca de las organizaciones de negocio, el éxito basado en la integridad de las personas, publicado por un Oxford University Press. Todo esto está disponible naturalmente en los repositorios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, con eso llegamos al final. Les doy las gracias por acompañarnos en esta charla y los esperamos próximamente en una nueva para continuar hablando acerca de la ética. Buenas tardes, chicos.